Hola, soy Karen Eunice Sánchez Duarte y en esta ocasión les estaré hablando de las estrategias de ventilación mecánica para el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva grave. Primero tenemos los objetivos comunes de la ventilación mecánica. Estos son los siguientes: optimizar la sincronía entre el paciente y el ventilador, reducir la lesión iatrogénica, apoyar el intercambio de gases de una manera que tengan en cuenta la fisiopatología subyacente. Para optimizar la sincronía entre el paciente y el ventilador es importante, ya que los ventiladores funcionan abriendo una válvula para permitir el flujo de gas de un objeto de presión o volumen. Después que se alcanza este objetivo, se cierran las válvulas inspiratorias y se abren las válvulas expiratorias. Las válvulas pueden ser abiertas por el propio ventilador en caso que el paciente no respire, o pueden ser abiertas mediante el esfuerzo del paciente. Los resultados óptimos se obtienen cuando el paciente y el ventilador están sincronizados. A menudo esto requiere una sedación profunda y a veces un bloqueo neuromuscular continuo. La sedación y analgesia para pacientes ventilados mecánicamente en urgencia. Aquí se inicia un narcótico para la analgesia y en dosis más altas. De las infusiones de narcóticos comúnmente disponibles tenemos el fentanilo. Es óptimo ya que tiene un inicio rápido, es fácilmente titulable, tiene un efecto sedante y es hemodinámicamente neutro. La dosis inicial es de 150 a 250 microgramos por hora, con bolos de 50 a 100 microgramos en el momento de inicio y luego de forma intermitente según sea necesario. Otros fármacos es el propofol, que es una excelente opción por las mismas razones del fentanilo para reducir la lesión iatrogénica. La lesión iatrogénica relacionada con la ventilación mecánica implica tanto causas infecciosas como causas mecánicas. Dentro de las causas infecciosas tenemos la neumonía asociada al ventilador, que se puede reducir al elevar la cabecera de la cama a 30 grados, colocar una sonda oro o nasogástrica para prevenir la aspiración del contenido gástrico. Las complicaciones mecánicas, denominadas colectivamente como lesión pulmonar inducida por el ventilador, estas incluyen tanto el barotrauma y el volutrauma. Estos se evitan eligiendo cuidadosamente los ajustes del ventilador, logrando la sincronía entre el paciente y la ventilación y luego reevaluando con frecuencia. Es importante apoyar el intercambio de gases respetando la fisiopatología subyacente. Es importante porque se debe configurar el ventilador conociendo la fisiopatología de la enfermedad de manera que la ventilación pueda cumplir su función de manera óptima. Por ejemplo, en el EPOC sabemos que es una enfermedad donde existe una disminución del flujo expiratorio debido a la obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, este aire acumulado en los pulmones va a generar un mayor esfuerzo al paciente para inspirar, con inminente fatiga de los músculos respiratorios y desarrollo de insuficiencia respiratoria. Pero este proceso se puede evitar con la utilización del ventilador. Es por esto que los objetivos de la ventilación mecánica y la fisiopatología pulmonar obstructiva son los siguientes: reducir el trabajo respiratorio, mantener un pH sanguíneo aceptable y limitar la presión expiratoria final autopositiva, que es el auto-PIB. En las estrategias no invasivas para la enfermedad pulmonar obstructiva hay dos métodos de apoyo respiratorio: el no invasivo, que se utiliza comúnmente, la ventilación con presión positiva no invasiva, conocida como el CPAP, y la presión positiva binivel en las vías respiratorias, que es el BiPAP. En pacientes con asma, la literatura no está clara con respecto al uso óptimo de la ventilación no invasiva y la insuflación nasal de alto flujo. En las estrategias invasivas para la enfermedad pulmonar obstructiva, al momento de realizar una ventilación mecánica invasiva, se debe tener en cuenta lo siguiente: la selección del modo de ventilador, selección del tiempo expiratorio, selección del volumen corriente, forma de onda y presión de las vías respiratorias. En la selección del modo del ventilador, en pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva con un tubo endotraqueal, la primera tarea es elegir un modo de ventilación que tenga como objetivo una presión o un volumen cuando se abre la válvula inspiratoria. Ambos modos tienen ventajas y desventajas. Si uno de estos no funciona,
La respuesta para mejorar la sincronía del ventilador del paciente es cambiar a otro modo. En el modo de presión dirigida, una vez que la válvula inspiratoria esté abierta, el ventilador permite un flujo inspiratorio de gases hasta que se alcance la presión objetivo. Cuando se abre la válvula de exhalación, el espacio muerto y el gas alveolar fluyen desde los pulmones hasta que se alcanza la PIC deseada, momento en el que se cierran las válvulas. En los pacientes con mala distensibilidad pulmonar o alta resistencia a las vías respiratorias, estas presiones se alcanzan con bastante rapidez, lo que resulta en volúmenes corrientes bajos. El modo de volumen objetivo en estos pacientes con mala distensibilidad pulmonar puede tener como resultado presiones pico y mesetas altas. En la selección del tiempo expiratorio, lo importante para el manejo ventilatorio en el EPOC es permitir una expiración adecuada, evitando la hiperinsuflación dinámica. ¿Esto cómo se logra? Primero, comenzando con una frecuencia respiratoria baja de 6 a 10 respiraciones por minuto. Es importante, pero se debe tener en cuenta que estas frecuencias respiratorias bajas pueden producir acidosis respiratoria por hipoventilación, y también tenemos que tener en cuenta que se puede permitir un pH de 7,2 siempre que el paciente esté hemodinámicamente estable y no pertenezca a un grupo de alto riesgo como mujeres embarazadas, hipertensión intracraneal o pacientes con hipertensión pulmonar. Y también aumentar las tasas de flujo inspiratorio, ya que esto va a permitir que el ventilador suministre más rápidamente el volumen corriente establecido y de esta manera mantener o extender el tiempo expiratorio. En la selección del volumen corriente, los aspectos relevantes con respecto a la selección del volumen corriente son los siguientes. Primero, se puede utilizar un volumen de corriente alto para preservar la ventilación minuto a pesar de una frecuencia respiratoria baja. 2. Aumentar un volumen corriente de protección pulmonar de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. Esta regla es importante, pero en ocasiones se puede omitir para mantener un pH sanguíneo adecuado. Y en cuanto a los asmáticos con obstrucción fija secundaria a un broncoespasmo o a una distribución regional del flujo de gas secundaria a tapones mucosos, un volumen corriente aumentado puede resultar en neumotórax y barotrauma. En la formación de ondas y presiones en las vías respiratorias. El segundo principio en la ventilación mecánica en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva es monitorear la forma de onda de flujo y las vías respiratorias. La forma de onda del ventilador más importante para monitorear es la forma de onda de flujo, que esto va a proporcionar una evaluación global de la salida expiratoria de los gases respiratorios. Aquí vemos una imagen. En esta imagen se muestra la forma de una onda de flujo típica, donde se pueden observar en los ventiladores de uso común, de servicios de urgencia, de unidades de cuidados intensivos. La forma de onda muestra en el eje X el tiempo y en el eje Y el flujo. Y vemos diferentes puntos. En el punto 1 de la imagen se observa un estado estacionario de onda donde no hay flujo hacia ni desde los pulmones. En el punto 2 se presenta el momento de la inspiración en el cual hay un aumento del flujo y que se estabiliza en un modo de flujo constante. En el punto 3 se observa el momento de la expiración donde el flujo invierte su dirección, y en la onda 4 el flujo avanza lentamente hacia la línea de base a medida que las vías respiratorias pequeñas se vacían. La flecha representa la línea de base, que es el punto donde debe volver la forma de onda de flujo antes de la siguiente inhalación. Todo este proceso se debe buscar cuando se vigilan las ondas respiratorias en el ventilador. Ahora bien, tenemos otra imagen, pero en esta imagen vamos a observar ondas de flujos alteradas, como se aprecia en la flecha, donde la onda de flujo respiratoria no regresa a la línea de base antes de una nueva inspiración, como se puede observar, lo que representa que las respiraciones no se exhalan completamente antes del inicio del siguiente ciclo respiratorio. Esto va a llevar a una retención de volumen de gas en los pulmones con el siguiente volumen inspiratorio agregado, que es el atrapamiento de aire y la hiperinsuflación. En cuanto a las formas de onda y presiones de las vías respiratorias, ya vimos que en las diapositivas anteriores hablamos acerca del monitoreo de las formas de onda del ventilador, y ahora vamos a ver el monitoreo de las formas de presión. Los modos dirigidos
a la presión se pueden utilizar con éxito, pero estos van a requerir una vigilancia significativamente mayor. En un modo de volumen dirigido, el ventilador administra un volumen corriente establecido con las presiones en las vías respiratorias que dependen de la resistencia y de la distensibilidad del sistema pulmonar. La presión media de la abertura de las vías respiratorias se puede dividir en una presión para vencer la resistencia de las vías respiratorias y la presión para vencer la elasticidad del pulmón. Aquí vemos una imagen donde podemos observar la forma de onda de presión en el ventilador. Esta forma de onda de presión en el ventilador muestra el tiempo en el eje X y la presión en el eje Y. El ventilador debe superar dos presiones para administrar una respiración: la presión de resistencia de las vías respiratorias y la presión de distensión alveolar. También tenemos otras presiones como la presión máxima, la presión de meseta, la presión inspiratoria pico y la autopico. En cuanto a las alarmas del ventilador, las alarmas de presión máxima se encuentran con frecuencia en los pacientes sometidos a ventilación mecánica con una enfermedad pulmonar obstructiva. Estas alarmas ocurren cuando el ventilador detecta la presión máxima durante una respiración que supera un máximo preestablecido. En este contexto de una presión pico alta con una presión de meseta normal, se podría suponer razonablemente que la alarma tiene pocas consecuencias, ya que son una consecuencia de la resistencia de las vías respiratorias y no se transmiten al parénquima pulmonar. Las alarmas de presión máxima en un paciente estable deben provocar la desconexión del ventilador y la ventilación manual del paciente. Para finalizar, tenemos un caso clínico, un ejemplo de un caso clínico donde una mujer de 56 años acude a urgencias por los servicios médicos de urgencia con dificultad respiratoria. La paciente tiene antecedentes de EPOC grave y ha tenido un cambio en el esputo y aumento de la tos durante los últimos 5 días. Ha estado sin broncodilatadores nebulizados durante los últimos 3 días y además ha estado aumentando su oxígeno domiciliario desde un valor inicial de 2 litros a 6 litros por minuto. En la radiografía de tórax muestra campos pulmonares hiperexpandidos, diafragmas aplanados e infiltrados intersticiales en la pared superior del lóbulo derecho, en donde se obtiene una gasometría venosa que muestra un pH de 7.2 con un PSO2 de 88. En el examen, el paciente tiene una postura trípode y está taquipneico con los labios fruncidos. ¿Cómo va a ser el manejo de este paciente? Va a ser el siguiente. Se va a comenzar con una presión positiva binivel en las vías respiratorias. En estos pacientes con paro respiratorio inminente, ya que los músculos respiratorios necesitan asistencia inmediata. Comenzamos con 5 de presión expiratoria positiva PIP y 5 de presión inspirativa el IPAP para permitir que el paciente se acostumbre a la mascarilla. La mayoría de las fallas del BiPAP al principio se debe a la intolerancia a la mascarilla. Por lo tanto, comenzar poco a poco y graduar rápidamente puede ser útil para evitar estas fallas prematuras. Cuando los pacientes no pueden tolerar la mascarilla a pesar de comenzar con un nivel bajo, tenemos 3 opciones. Primero, la opción es cambiar a una insuflación nasal de alto flujo. La opción 2 es administrar medicamentos para permitir la tolerancia de la mascarilla, preferiblemente el dexmedetomidina, sobre todo las benzodiazepinas. Y como tercera opción tenemos es de intubar al paciente y ventilar mecánicamente. Muchas gracias.